Corte y textura en el cabello para dama. En esta primera parte vamos a estudiar la historia de la peluquería. La peluquería proviene de la palabra pelo, el arreglo del pelo, sobre todo en toda la parte ibérica del continente europeo, que es España. Se le denomina pelo como tal al pelo o al cabello que tenemos nosotros en la cabeza. La forma más correcta de denominarlo es cabello para poderlo distinguir de las otras partes de vello que tenemos en el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, vello en lo que es el resto del cuerpo, pero también tenemos otras dos clasificaciones de vello que son las pestañas y las cejas. Entonces, si nosotros llamamos pelo o cabello al cabello que tenemos en la cabeza, es correcto, porque también este lugar que se llama peluquería son las estéticas que ahora modernamente nosotros llamamos o clínicas de belleza, pero desde la antigüedad se llamó peluquería por realizar la parte de arreglo y estética del pelo como tal. Y estas denominaciones vienen de España. Entonces, bueno, para que nosotros sepamos distinguir, lo más correcto es llamarlo cabello. Sin embargo, si lo llamamos pelo, también es correcto. Solo que también al tratar de hablar de pelo, nosotros también nos vamos a denominarlo para el pelo de los animales, ¿verdad? Entonces, bueno, partiendo de ahí, si ustedes estudian o ustedes van en el transcurso de su vida profesional encontrando que se le llama cabello o pelo, es por esta distinción, que pelo viene de la peluquería, de esta denominación que tienen en el continente europeo, en específico en España, y todo lo que ya para clasificar directamente los diferentes cabellos o vellos que tenemos en el resto del cuerpo. Entonces quedamos en que cabello es el que se encuentra en la parte de la cabeza y el resto del cuerpo también tiene vello o pestañas o cejas. Todo ello son faneras, que son extensiones de la piel, así como también son las uñas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la historia de la peluquería. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué se ha realizado este oficio? Tenemos que saberlo porque pues es nuestra profesión y todo lo que es la historia pues es muy interesante porque de ahí viene todo lo que ahora trabajamos. Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a empezar un poco a hacer de historia, ¿verdad? Hice aquí una recopilación directamente, un manual para poder hacer todo nuestro estudio, para que nosotros nos vayamos pues poco a poco conociendo todo lo que es la prehistoria y la edad antigua. Ahí es de donde nace, ¿verdad? Todo este arreglo estético del cabello. Y vamos a estudiar entonces, desde la prehistoria, fuente inagotable de mitos y leyendas. El pelo o cabello fue visto hace miles de años como un potente elemento mágico o ceremonial. En nuestros días todavía algunas de las consideradas culturas primitivas, base de la mayoría de estudios sobre el comportamiento social en la prehistoria, consideran que el alma de cada persona se encuentra en su cabello. Vamos un poquito a parar y a estudiar algunas anotaciones que les tengo que indicar. Fíjense cómo ya desde la prehistoria, qué importante era el arreglo. Ellos pues directamente valoraban el arreglo del cabello como la parte de lo más importante de su personalidad. Tanto, fíjense, que lo consideraban realmente que era el alma de cada persona. Claro que conforme va pasando el tiempo, pues sabemos que el alma se encuentra en otro tipo de estudio, ¿verdad? Pero más bien es para darnos cuenta la importancia que tiene el cabello. El cabello para nosotros como estilistas, lo debemos de verdad de tratar a los clientes de una forma muy cuidadosa, porque está totalmente comprobado que nuestro cabello tiene aproximadamente un 50% o más de lo que es la personalidad de cada persona, de cada individuo. Entonces es por eso que nosotros debemos de valorar tanto cómo podemos nosotros recomendar o el cliente quiera algún tipo de corte que perfectamente le vaya a sus facciones, a su estilo de vida,
porque el cabello es más del 50% de toda la personalidad de una imagen de una persona. Entonces, aquí podemos nosotros valorar cómo si una persona tiene un buen corte de cabello y lo tiene bien cuidado y arreglado, no importa a lo mejor que tenga alguna constitución de cuerpo pues muy delgadita o un poquito más llenita. Sin embargo, ya desde que el cabello lo tiene con un buen corte y un buen arreglo, la verdad es que se ven muy bien. No importan los rasgos físicos que tengan, no importa a lo mejor mucho el resto de su imagen, claro, todo es complemento. Sin embargo, la primera mirada, el primer punto que se ve en una persona, porque pues obviamente es el rostro, la cara, pues un buen corte de cabello y un cabello bien cuidado, directamente es que atrapa, ¿no? Atrapa la personalidad de esa persona o realmente pues la podemos inclusive hasta como que no le va este diseño y pues no tiene buena armonía en el resto de su imagen. Entonces, bueno, fíjense cómo desde la prehistoria ya lo catalogaban como si fuera el alma de esta persona, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo este estudio. Dice, la importancia mágico-religiosa del cabello propició que ya en tiempos remotos su cuidado tuviera una considerable importancia en muchas sociedades. Es posible que la primera herramienta usada por el hombre para cortarse el cabello fueran las lascas extremadamente afiladas de piedra de sílex, resultantes del laborioso proceso de obtención de material cortante a partir de golpear unas piedras con otras. El corte de pelo o cabello se debía indudablemente a cuestiones prácticas o ceremoniales, y nada tenía que ver con los motivos únicamente estéticos de épocas posteriores. Bueno, fíjense cómo aquí en esta época de la prehistoria cortaban el cabello con esto, aquí como perfectamente nos lo están indicando, eran unas herramientas afiladas que ellos hacían a través de piedras. Afilaban las piedras y directamente así como machetes cortaban el cabello. Sin embargo, todavía no tenía este motivo estético, sino era directamente una práctica ceremonial. Así es como lo van ellos entendiendo. Entonces vamos a seguir leyendo con qué materiales lo hacían. Dice, espinas de pescado o dientes de animales y ramitas secas de plantas diversas fueron los primitivos peines de aquellas gentes, que se supone que incluso llegaron a utilizar sangre, grasas y tintes vegetales como colorantes para teñir sus cabellos, y siempre por motivos rituales. Entonces, pues ahora sabemos cómo los primeros materiales, que eran, bueno, estas espinas de pescado, la columna esa que se queda, ¿no?, del pescado, algunos dientes de animales o ramitas secas, pues ya las podían utilizar como peines, ¿no? Peines de dientes anchos, a lo mejor lo que ahora conocemos. Estos son sus antecesores, ¿verdad? Las espinas de pescado, los dientes de animales, o las ramas secas. Y también, bueno, llegaron a utilizar algo que tuviera pigmentos muy, pues sí, muy densos, muy concentrados, como era, pues, por ejemplo, la sangre, ¿verdad? La sangre de los animales, por supuesto, seguramente, grasas y tintes vegetales para teñir el cabello. Y todo era por motivos rituales. Todavía no estaba considerado como estético. Ahora vamos poco a poco, posteriormente, a ver en dónde ya entra la estética como tal. Sin embargo, que sepamos que en la prehistoria todo esto era por motivos rituales. Bueno, vamos a iniciar en Egipto. Fíjense cómo en Egipto y todo lo que es la cultura pues greco-romana, ¿verdad? Todo lo que es la época en esa posterior, por supuesto, a la prehistoria. De ahí es donde siempre nace todo lo estético, de ahí proviene, ¿sí? Todo, por supuesto, pues en la parte de Egipto, que es la parte norte de África, y Europa, que siempre es donde está en los orígenes, ¿no?, de todo lo que es la parte de estilismo y cosmetología también. Entonces, miren, en Egipto, ¿quién no recuerda el clásico peinado de las mujeres egipcias, de los grabados que han llegado hasta la época actual? Melenitas completamente lisas, color negro azabache y decoradas con finas diademas o con hilos de piedrecitas brillantes o de colores.
Bueno, pues este tipo de melena ya ahora se está usando mucho, que son estos que se llaman bob, ¿verdad? Los cortes bob, que son de ángulos convexos, que bueno, lo vamos a ver en su momento, y que bueno, eran melenitas así lisas, o sea, lacias, y muy negras, azabache, inclusive se las pintaban, ya sabemos con qué, ya vimos, con tinturas vegetales, que fueron los primeros tintes, y bueno, también la henna, esta henna que también proviene de todo lo que es plantas que, bueno, crean pigmentos y pues así las teñían. Bueno, dice, por otra parte, los sacerdotes de determinadas castas podían raparse completamente el pelo o cabello o por el contrario, dedicarse a cultivar largas y cuidadas melenas. Así pues podían diferenciarse los oficiales del culto a uno u otro dios, entre otros detalles, por la clase de peinado o peluca utilizados. Entonces, fíjense cómo en Egipto realmente los que tenían las cabelleras más largas y más cuidadas, pues como vimos son los sacerdotes, ¿verdad? Eso era por cuestión de élite y de rango y de profesión, digamos, ¿no? Un sacerdote pues era así como lo más, lo que todo mundo los obedecía, y pues era una característica que ellos tenían la melena muy larga, muy cuidadas y sobre todo, pues bueno, podían raparse también, ¿no? Entonces podía ser una u otra, entonces había esa contradicción. Entonces, bueno, los oficiantes de estos cultos, pues eran los que tenían también este tipo de detalles, que eran, pues se seleccionaban y se distinguían por sus clases de peinados o pelucas, porque también ya en ese entonces ya empezaban a, bueno, cortar los cabellos y a, pues, coserlos y pegarlos de alguna manera para poder tener sus pelucas. Bueno, la elaboradísima cultura egipcia fue de las primeras en considerar el cabello un elemento fundamental de la belleza física y lo trataban ya con funciones estéticas, a pesar de que, como hemos comentado, tuviera también usos sociales y religiosos. Pelucas y tintes se consideran inventos pertenecientes a la cultura de las pirámides, y es a ellos a quien se debe la utilidad de la henna en coloración capilar, usada todavía hoy para obtener tonos rojizos y caobas. Y bueno, como siempre estudiamos nosotros en todo lo que es el tema de coloración, de color de cabello, tintes, pues la henna no es de uso profesional, porque además tiene estos pigmentos tan densos, tan granulosos, que son prácticamente pigmentos muy como color vino, ¿sí? Color muy rojos, intensos, que cuando los aplicamos en el cabello se adhieren de una manera que después no los podemos eliminar con decoloraciones. Entonces, por eso la henna como tal, de uso profesional como tinte, no es utilizado. Sin embargo, bueno, aquí vemos que en la época egipcia, como realmente ellos ya, toda su cultura se dedicaba ya a crear esa parte de belleza, de estética, pues bueno, además de que se cortaban el cabello y que además utilizaban ya las hennas, o bueno, todo lo que habíamos visto antes, ¿no? En la prehistoria, pero ya más bien en toda la época griega. Los griegos en estas épocas fueron cuando ya empezaron ellos a obtener las hennas para poder teñirse el cabello. Y como vemos también, determinaba estatus social. Ya vieron que los sacerdotes pues se rapaban, pues la gente que tenía más rango se dejaban las melenas más largas, y pues también era un signo que podía, pues bueno, ayudar a lo que pertenecía, ¿no? Era una cultura de clases sociales, ¿verdad? De clases también, diferencias de puntos religiosos. Entonces es ahí donde, fíjense cómo estos signos de cabello, tanto en color como en corte o longitudes, pues ya desde ese entonces caracterizaba ciertos rangos sociales o puntos religiosos. Bueno, vamos a continuar. En Grecia, lo primero que vimos, recuerden, fue Egipto. Ahora vamos a ver en Grecia. ¿En dónde está ubicado Grecia? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Está en la parte de Europa mediterránea y pues bueno, capital Atenas. Toda esta cultura también griega y romana, pues ellos han sido los padres de todo lo que es esta parte de estética, ¿verdad? De belleza. A ellos les debemos todos estos orígenes. Entonces, miren, en Grecia
Los griegos convirtieron el culto a la belleza en uno de los pilares de su cultura. Los peinados que triunfaron en sus días eran extremadamente elaborados y llenos de detalles. Al contrario que los egipcios, los griegos adoraban el movimiento expresado a través de múltiples rizos y ondas. Gracias a estatuas y monumentos funerarios se han podido observar detalles de mechones cortos rodeando la frente y melenas largas y recogidas a base de cintas, cuerdas, redecillas y otros elementos decorativos. También para los hombres el cabello rizado se consideraba exponente de la hermosura. En Grecia como en Egipto, los esclavos eran encargados de mantener lo más hermosas posible las cabezas de sus amos. Pero Grecia aportó un elemento nuevo, los salones de belleza, donde se peinaban y arreglaban las cabezas más selectas. Otra de las innovaciones de la época vino de la mano de Alejandro Magno, que a consecuencia de sus conquistas en Oriente, aportó toda clase de recetas mágicas para teñir y dar forma al peinado. Fórmulas de unos cosméticos que empezaban en aquel entonces a ver la luz. Entonces, como resumen, debemos a Grecia nuestra profesión, ¿verdad? Aunque desafortunadamente, ellos utilizaban a sus esclavos para, mantenerles bellas sus melenas. No estudiaban como tal, como nosotros estudiamos ahora. Sin embargo, que vean que, los esclavos tenían también rangos. Ahí había unos esclavos que se dedicaban, a embellecer a sus amos, otros para trabajar tierras, para muchos diferentes servicios que tenían. Entonces, nada más que sepamos que también no es nuestro oficio una esclavitud, ¿verdad que no? Sino un servicio. Un servicio, entonces, como aquí vemos que en Grecia ya empezaban los salones, pero solamente eran para personas muy selectas. Era un servicio para gente muy elegida, ¿verdad? Que tenía dinero, eran hacendados o igual ya vimos sacerdotes, o sea, gente muy selecta. Y también ya vimos aquí también Alejandro Magno, como él conquistó mucho de todo lo que fue Oriente, de ahí trajo algunas otras clases de ya pócimas, ¿no? Que los orientales ya formulaban para directamente ya teñir cabello. Entonces ya no solamente era la henna que se utilizaba, sino ya todas estas fórmulas y componentes en pócimas que se hacían en Oriente, y Alejandro Magno, a base de sus viajes, él por ahí encontró todo esto y lo vino a traer a Grecia para aportar ya tinte a todo lo que era el cabello. Entonces aquí ya vamos haciendo un recorrido de todos los elementos con los que ya se manejaban en Grecia. Vámonos ahora a los íberos. En nuestras tierras los íberos, ¿qué son los íberos? Es la parte de España, de la península ibérica, lo que es España y Portugal. Entonces ya los íberos, que de ahí nosotros provenimos, ¿verdad? Porque ya todo lo que fue España, nos vino a traer todo el continente americano, partiendo, desde México, ¿verdad? Y nosotros también somos parte de esta cultura latino-ibérica. En nuestras tierras ya consideramos que también somos parte de íberos, habían seguido sus propios criterios. Hasta la fecha solo nos han llegado testimonios a través de estatuillas de damitas, o sea, pequeñitas, a partir de las cuales se ha podido descubrir la enorme influencia de la cultura griega. Así se observa una deliciosa mezcla entre lo autóctono y lo importado que muestra, por ejemplo, objetos de tocado similares a ruedas que algunos expertos han identificado con pelo trenzado, enroscado y cubierto de tela. Véase la famosa dama de Elche, que está aquí chiquita, está pegadita, como tiene esta figurita. Si la ven en la esquina superior derecha, ahí tenemos una parte, nada más la mitad, pero vean cómo estos peinados se hacían con el cabello y haciendo un tipo de trenzas, pero además con telares, con tela. La dama de Elche, que a pesar
de que su autenticidad haya sido puesta en duda es un claro intento de reflejar un peinado de la época. Además de complementos como mantillas y peinetas, que tanto se identifican todavía hoy con la cultura hispánica, los íberos utilizaron también los elementos de peluquería propios de los griegos de la época, esto con cintas, redecillas y diademas a modo de corona. Vámonos a los pueblos bárbaros. Estos pueblos a quienes los romanos denominaron bárbaros fueron en cuestiones de peluquería, como en muchas otras, gente eminentemente práctica. Los cabellos largos y sucios podían llegar a ser realmente molestos y siendo pueblos humildes y poco dados a valorar y considerar criterios estéticos, hicieron de las trenzas y las colas de caballo sus peinados de insignia. Guerreros y cazadores, poco dados a cultivar las artes, no podían entretenerse en rizar, colorear y decolorar sus cabellos o decorarlos. Así que en algo coincidieron los hunos, era un pueblo bárbaro, que venían de Oriente con celtas y vikingos del centro y norte de Europa. El cabello largo y trenzado, negro en los primeros y rubio y pelirrojo en los otros. Entonces debemos a los pueblos bárbaros, que bueno, se dedicaban prácticamente a la guerra. Muchos de ellos eran esta parte vikingo de la parte centro y norte de Europa, pues a ellos debemos todo este peinado de recogidos, de trenzados, pues porque como se la pasaban en guerra, pues no había tiempo de estarse desde duchando, desde lavando el cabello, o y menos, ¿no? A ponerle algún tipo de color, para nada. Entonces ellos, por su práctica, sí, porque estaban pues todo el tiempo luchando en guerra, eran pueblos pues muy nómadas, ¿verdad? Entonces tenían prácticamente que nada más recogerse o hacerse trenzas para que no les estorbara este cabello tan largo que ni tiempo tenían de cortárselo. Entonces fíjense cómo de los pueblos bárbaros es de donde nace ahora pues esta estructura de los recogidos y de los trenzados. Vámonos a Roma. Entre las múltiples adopciones culturales que los romanos tomaron de los griegos, se encuentran, como no, los criterios estéticos, y entre ellos el de mostrar cabellos lustrosos y peinados elaborados, y con infinidad de detalles. El cabello ya era corto para los hombres, y solía sujetarse con una cinta. Las mujeres podían dejar caer su cabello rizado en forma de tirabuzón o ligeramente ondulado, o bien recogerlo en moños, o sea, los moños son los recogidos, sobre la nuca, que envolvían con redecillas y cintas del mismo modo que anteriormente hicieron las griegas. Pero el Imperio Romano no solo tomó ejemplo de la cultura griega, sino que también se fijó en los hermosos cabellos rubios de los pueblos del norte a los que Julio César hizo cautivos. El impacto de ese nuevo tono causó un gran efecto en las mujeres y se empezaron a realizar pruebas para aclarar el cabello, entre las que se popularizó el compuesto de sebo de cabra, ceniza de haya y flor de manzanilla, pese a que resultaba nefasto para la salud de las ya castigadas melenas. Quizá por este motivo o porque resultaba más práctico, se popularizaron las pelucas, elaboradas con cabellos de prisioneras. Los salones de peluquería eran ya un negocio, aunque en aquel entonces no existían de modo global como en la actualidad, sino que se organizaban por especialidades. En unas se realizaban peinados, en otros se daba color, en otros se hacían pelucas o postizos, y no fue hasta cientos de años más tarde en que se consideró el hecho de que al tratar todos con una misma materia prima, el cabello, lo mejor era unirse para dar un servicio completo. Las barberías existentes también en época helenística se convirtieron en centros de encuentro y charla, mientras auténticos profesionales se encargaban de arreglar cabellos y barbas. Fíjense cómo aquí ya empieza todo lo que es la actualidad de nuestro servicio.
Vieron cómo las pelucas se hacían con las pelucas de las prisioneras. Qué barbaridad, ¿verdad? Ahí no había donación de cabello ni nada. O sea, ahí directamente las prisioneras se les cortaba el cabello, se hacían las pelucas y pues bueno, fíjense cómo se decoloraban ya con cebos de cabra, cenizas de haya, flor de manzanilla, hacían infusiones y ya empezaban a aclarar el cabello, como toda esta estética de tener luz en el cabello, todas estas decoloraciones son para dar luz en el cabello, pues ellos ya empezaban a hacer este tipo de decoloraciones con cenizas de haya, flor de manzanilla y ya posteriormente agregar, pues con esas pócimas orientales, el color de cabello que desearan. Y bueno, también ya vimos ahora cómo los salones de peluquería, bueno, ya eran un negocio, pero primero empezaron a ser pues pequeñitos y específicos, unos nada más para cortar cabello, otros para teñir, etcétera. Y poco a poco ya en lo que fue este imperio romano, ya empezaron a crear ya los centros como tal de peluquerías en donde ya podían hacerse todo, ¿verdad? En un lugar ya un estilista como nosotros, que ya debemos de tener toda esta formación integral, pues ya podían ir a cortarse el cabello y también a decolorarse o también a teñirse. Y las barberías también, fíjense cómo las barberías, cuando estemos cursos de barbería, vamos a ver también la historia, porque también la historia de la barbería pues es otra situación también muy interesante. Y bueno, también ya todos estos centros se convertían pues en centros sociales, ¿verdad? Y mientras más gente atendía, pues obviamente también tenían lugares para poder tomar café o poder tomar ahí una charla esperaban pues que fueran atendidos, ¿verdad? Los clientes. Bueno, vamos a continuar. El médico y egiptólogo John Keir, que dedicó toda su vida al estudio de la medicina en Egipto, describió algunas de las recetas cosméticas que utilizaban los antiguos habitantes del Valle del Nilo. Entre ellas se encontraba un peeling para suavizar la piel o un machacado para aliviar la picazón de los pies. Pero nos fijaremos especialmente en aquella que trataba problemas capilares, más correctamente la caída del cabello. Fíjense, vamos a ver aquí un tipo de receta, porque estamos hablando de cabello y como estamos en historia, aquí también les incluí toda esta parte, una antigua receta egipcia contra la calvicie. Fíjense lo que utilizaban en sus tiempos. Vísceras de pescado, órganos genitales de perro, excrementos de moscas, ¿cómo le hacían? ¿Quién sabe? Suciedad de las uñas de un hombre, ratón cocido metido en grasa, colocar la mezcla sobre la cabeza y esperar hasta que apeste. Según ellos, con este tipo de mezcla, pues lo que pasaba era simplemente que ayudaban y estimulaban un poco el folículo. Y ahora que nosotros estudiamos un poco más de tricología y todo lo que son, bueno, la anatomía de todo lo que es el folículo, pues claro, obviamente imagínense, era algo tan irritante, imagínense todo esto prácticamente en estado de pudrición, que lo que hacía era directamente pues estimular un poco el folículo. Y si el folículo no estuviera muerto, pues sí podría como que un poquito, ¿no? Crecer el cabello y estimularlo. Pero bueno, eran sus ideas, sin embargo, pues sí llegaba un poco a funcionar, pero simplemente por la irritación que provocaba, pues toda esta mezcolanza, ¿verdad? De puntos casi de pudrición. Bueno, posiblemente la mezcla apestaba. Pues claro, en el mismo momento de su elaboración y prácticamente seguro que tal receta era completamente ineficaz para su propósito. Sin embargo, es posible que fuera más importante la fe que se depositaba en los resultados que los reales que podía aportar. Sin duda, los egipcios fueron un pueblo muy preocupado por sus cualidades físicas. Y claro, de ahí debemos, ellos son los padres de la belleza. Los egipcios y bueno también los griegos, esta cultura greco-romana que pues bueno definitivamente y Roma, ¿verdad? Nosotros les debemos toda esta parte de nuestra profesión. Vámonos a la Edad Media. El declive del Imperio Romano dio paso a dos periodos de la historia totalmente contrapuestos. La Edad Media, en que la pobreza y la austeridad caracterizaron una sociedad eminentemente rural, falta de todo tipo de recursos y muy controlada por una religión
casi asfixiante, a la que se tenía más miedo que respeto. Y el Renacimiento, una etapa donde se encontró un espacio más abierto al pensamiento y a las artes, en que se empezó a recuperar parte de la riqueza económica y cultural perdida durante el largo paréntesis medieval. El entorno de estas dos épocas se vio evidentemente reflejado en la estética y la moda de la sociedad del momento. Bueno, y aquí arriba les puse una pequeña foto, ¿sí? Era una persona de la época de medieval, pero pues más o menos para que ustedes vean cómo también ya la época medieval ya no era tan ostentosa como en la época de los romanos y los egipcios. También pues que obviamente ellos estaban pues hasta cierto punto muy juzgados por esta parte de la religión, ¿sí? Que ya no tenían que meter mucho la belleza física como tal, tenían que ser más discretos y pues además también pues la religión pues los asfixiaba, ¿verdad? Les inculcaban mucho miedo y no tenían que valorar mucho la belleza corporal, más bien la espiritual. Pero bueno, posteriormente ya, como vemos, surgió el Renacimiento y el Renacimiento ya nos dio un poco más esta etapa más abierto, ¿no? Al pensamiento, se empezaron a recuperar las artes, o sea, la belleza y pues bueno, vuelve a resurgir. Vamos aquí a ver, fíjense, un poquito a desglosar esto que estamos contando. La Edad Media, que abarca, bueno, desde el siglo VII hasta el siglo XV. Una vez retirados los romanos de todos los territorios que habían mantenido bajo su influencia, dejaron tras de sí un panorama desolador, sin una administración competente. Las ciudades quedaron en manos de señores locales que imponían su ley en territorios limitados, preocupándose de su propia riqueza por encima del bienestar de los habitantes de sus tierras. Las zonas urbanas se convirtieron en focos de pobreza y epidemias y la única salida era una escapada al mundo rural. En un pueblo falto incluso de los recursos más básicos, la austeridad extrema triunfó sobre los afeites y la coquetería. Pues claro, imagínense, con tanta pobreza, con tanta restricción religiosa, pues la gente apenas con poder sobrevivir para comer y pues para medio tener un trabajo, pues obviamente se olvidaron, ¿verdad?, de todo lo que habían ya trabajado los romanos y los griegos, los egipcios. No había oportunidad para la coquetería. Solo en la corte y los pequeños entornos de los señores feudales se mantenía un nivel de vida que permitía unos mínimos retoques estéticos, que eso sí solían limitarse a recogidos en las melenas de las damas. Y bueno, a lo mejor solamente damas, pues de clase, ¿verdad? Una religión apremiante que prohibía todo tipo de frivolidad jugó también una mala pasada a aquellas más presumidas que pudiesen intentar arreglarse de un modo más original que el estrictamente permitido. Teñirse el cabello dejó de ser material y moralmente posible. Sin embargo, las mujeres debían llevar el cabello largo y bien recogido, tal como marcaba la Iglesia, lo que en una época en que disponer de jabón se consideraba un lujo, obligó a agudizar la imaginación para crear todo tipo de moños y trenzas. Los moños son, acuérdense, los recogidos, esas coletas de caballo, todo lo que es recogido en España se le llama moño. La única manera de proteger el cabello de la suciedad y los piojos era cubrirlo convenientemente, porque se generalizó el uso de capuchas, velos, gorros y sombreros en invierno y en verano. Las mujeres intentaban arreglarse de la manera más coqueta posible sin salirse de los cánones estrictamente indicados. Las más humildes tejían en sus cabellos trenzas de todo tipo que generalmente nunca dejaban caer, sino que se enroscaban encima o alrededor de la cabeza, formando originales recogidos. Sus únicos recursos para hacerlo eran peines de madera e hilos de lana. A menudo se usaban flores como ornamento, pues era lo único que tenían a su alcance. La raya en medio era lo más convencional y no solía haber tiempo ni ganas para hacer nada que se saliera de lo establecido. Para la gente del pueblo resultó una época oscura y demasiado dura
para pensar en la belleza física. Las clases más afortunadas disponían de joyas e incluso diademas, aunque la principal diferencia, única aportación de la época al sector de la peluquería, fue la aparición de los tirabuzones. Fíjense, aquí tenemos una imagen al lado de lo que eran los tirabuzones, estos como rizados que ellos se podían hacer, que hasta ese momento no adquirieron consistencia como peinado, aunque no fue hasta mucho después en el barroco cuando realmente se popularizaron. En Palacio también se seguían las normas sociales, pero los recogidos eran mucho más sofisticados, incluyendo a menudo cuentas y todo tipo de piedras para decorarlos. Los velos de finas telas sustituían las capuchas y gorras del pueblo llano, y las damas de la corte tenían capacidad para permitirse algunas frivolidades, impensables en otros estratos de la sociedad de la época. Estaba muy marcada la pobreza y la riqueza en la época medieval. En unos tiempos en los que aún quedaba muy lejos la invención de la fotografía y en los que ni las clases de más rango se preocupaban por las artes figurativas, solo a través de dibujos y escritos en libros y tratados se ha llegado a conocer el tratamiento que recibían los cabellos. Delier Bard es un grupo de personas amantes de la historia medieval, que nos hace llegar los modelos de peinado y ropas de la época, deducidos a través de sus estudios, transmitiéndolos de la manera más comprensible, imaginable, mediante reacciones en vivo. Bueno, fíjense cómo entonces en la época medieval como que se paralizó todo lo que fue el arreglo de cabello, solamente era para las clases muy ricas, ¿verdad? De un estrato pues muy alto, pero todo lo demás era pobreza, y además por todos estos prejuicios que bueno, en esos tiempos pues la religión les marcó. No podían dedicarse a erotizar. Por supuesto, el erotismo para ellos y bueno, para todo el mundo realmente viene de la belleza, ¿verdad? La belleza, esto bueno, que engala y que hace más atractiva a la gente. Entonces, prácticamente por este tipo de miedos que en ese entonces, aquel tipo de religión que era muy impuesta, pues los sometían a no erotizar. Por supuesto, la belleza realmente fue descartada. La gente no tenía ni siquiera, bueno, alcances ni recursos, y tampoco les imponían mucho pues ser muy recatados, excepto las clases sociales más altas, ¿verdad? Bueno, vámonos ahora a la época del Renacimiento, que fue por supuesto posterior. Acuérdense que la Edad Media termina en el siglo XV, ahora el Renacimiento surge siglo XVI hasta el siglo XVIII, 2 siglos. Aquí vamos a ver qué diferencia. El culto a la belleza personal fue uno de los valores de la época clásica que se recuperaron durante el Renacimiento. El afloramiento de una nueva economía y el interés y preocupación por volver a un modelo de sociedad más civilizado hizo restablecer el valor del aseo y el cuidado personal. En la corte se crea moda y aparecen otra vez especialistas del peinado que evolucionan en formas e ideas, intentando recuperar los antiguos tocados de las épocas griegas y romanas. Entonces, en el Renacimiento volvieron, ¿verdad?, los estilistas de aquella época a retomar en lo que se quedaron, las épocas greco-romanas. Los accesorios proliferan y aparecen los postizos, especialmente en forma de trenzas y moños muy elaborados. Fíjense, aquí tenemos una foto de Leonardo da Vinci, ¿ya? En la época del Renacimiento, en donde ya se permitió, ya la religión ya pasó a un segundo punto, por la época de las cruzadas, ¿verdad? En donde ya todos estos pueblos se defendían porque todo era pues luchas en cuestión de religión, empezaron a quitarse tantos miedos y volvió a florecer esta época del romanticismo, que es la época donde se rescata la belleza tanto en las artes como en la apariencia personal. Por eso ahí viene en esta época del Renacimiento grandes pues pintores, escultores, ¿verdad?, que dieron otra vez ese realce a la belleza. Y pues nosotros entramos dentro de esta parte de la belleza, ¿verdad?, nuestra profesión.
Entonces fíjense cómo ya los accesorios en la época del Renacimiento proliferan y aparecen los postizos, o sea, las pelucas, ¿verdad? Especialmente en forma de trenzas y moños muy elaborados. Además, redecillas, coronas y joyas entrelazadas se extienden no solo por la corte, sino entre las florecientes clases urbanas. Quiere decir que ya el pueblo también tenía ese alcance, ¿verdad? Antes nada más era para las clases sociales muy altas, pero ahora ya en el Renacimiento las clases urbanas, o sea, el pueblo, la urbe, podía tener alcance otra vez a todos estos recursos, redecillas, coronas, alguna pedrería para algún arreglo de su cabello, etcétera, o inclusive a ir allá, a empezar los establecimientos, también a atender al pueblo. Bueno, vamos a continuar. Italia vuelve a ser el centro de las miradas europeas e impone su gusto y sus ideas de tendencia decorativista y refinada a la mayor parte del mundo occidental de la época. Fíjense cómo Italia es un país, Venecia, Florencia, estos lugares que son cuna de todo este arte, de toda esta creación y hasta la fecha. Italia, hasta el día de hoy, tiene los más altos estándares de moda. Entonces, siempre ahí vamos a encontrar la cuna de todo lo que es belleza y moda. Bueno, dice, de esta manera se expanden los peinados de las casas venecianas y la moda de teñir el cabello en tonos rojizos, para lo que se empleaban mezclas de sulfuro negro, miel y alumbre, con las que se embalsaban las cabelleras, o sea, las ponían como si fuera un tinte directamente y posteriormente se exponían al sol para potenciar la acción de la fórmula. Fíjense, con miel, con sulfuro negro, alumbre, hacían mezclas, las aplicaban, o sea, las embalsaban en la cabellera y luego las ponían al sol. ¿Por qué al sol? Pues porque el sol decolora también, ¿no? Y potencia y da más fenómeno de oxidación. Entonces lo sacaban, ponían su mezcla al sol para oxidar y para potenciar esta fórmula y poder teñir el cabello. Nació en estos momentos la pasión por cambiar el color natural de las melenas de las mujeres y se popularizaron también el rubio ceniza, que se llamaba el hilo de oro, y el color azafrán. En gran parte ha sido gracias a los grandísimos mecenas de las artes de aquellos tiempos que hemos podido hacer una aproximación a los peinados de esa floreciente etapa de la historia. Recuerden, el Renacimiento. Las pinturas hechas por los grandes maestros de la época se pueden apreciar con todo detalle los complicados peinados y recogidos que se estilaban, plasmados en tela con toda claridad, como si de una fotografía se tratara. Claro, en el Renacimiento, como ya vimos, es este realce del arte, pues no se fotografiaban, se pintaban. Y aquí tenemos una de las más grandes obras de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, para que ustedes vean cómo ahora ya se potenciaba, ¿no? Esa belleza, ese arreglo, sobre todo en las mujeres, ya vimos, en las mujeres era donde ya más resaltaban y pues bueno, las pintaban. Otra vez, sin embargo, las mejores referencias de que se dispone son de las clases altas, pues pocos eran los pintores que se dedicaban a retratar a las gentes del pueblo. Aún así, gracias a los pocos grabados que han perdurado y a escritos extraídos de textos sobre modas y costumbres, se ha conseguido una idea bastante clara de cómo se lucían las melenas de estos siglos. Trenzas anudadas encima de la cabeza o a los costados han perdurado desde la etapa medieval y, sin embargo, a diferencia de los años anteriores, ahora son decoradas con todo aquel complemento que se pueda imaginar. A pesar de esto, el buen gusto y la prudencia son muy bien considerados en la época, con lo que la elegancia prima por encima del recargamiento, que será propio de etapas posteriores, el barroco y el rococó.
Bueno, aquí nosotros estamos viendo cómo en la época del Renacimiento, que es posterior a la medieval, ya empezó entonces a surgir nuevamente la belleza, pero un poco más discreta, ¿sí? No era exagerada. Vamos a ver la exageración con los siguientes puntos de la historia, que son el barroco y el rococó, cómo ya empezó esa exageración, esa exuberancia